preocupa y nos aproblema lo que sale en el diario, las últimas noticias del día de hoy. Sí. Algo bien confuso que a través de las redes sociales también se viralizó. Sí, el día de ayer. Confuso todo lo que pasó ayer, lo tienes toda la razón, Antonella. Esto es la portada de las últimas noticias. Asedian a familia en doble cuento del tío. Esto es lo que no se había visto hasta el momento. Doble cuento del tío, chiquillos. Esto sucede más o menos de la siguiente manera. Eran un cuarto para las 4 de la tarde, ¿ya?, cuando llaman por teléfono a una casa y atiende el hijo. ¿Ya? El hijo que tiene 19 años. Juan Pablo Avaria se llama él, cuya foto, como bien dice Antonella, se empezó a viralizar ayer diciendo que él estaba secuestrado. De manera muy rápida. De manera muy rápida, empieza a explotar esto. Bueno, lo que había sucedido era lo siguiente. Cuando llaman a su casa, a él le dicen que su padre tiene un accidente. ¿Se acuerdan que también se usaba antes, como que hablábamos más de esto, de ese cuento del tío, que te dicen que tu pariente tiene un accidente y que vayas, que necesitan plata para arreglar esto? Y te dicen, soy carabinero. Claro. Llegó un momento en que ya nadie caía porque era evidente que era el cuento del tío. Era como, todo el mundo lo sabía. Pero parece que Juan Pablo se olvidó. O quizás de repente Juan Pablo no... Digamos, los datos que manejaban eran tan precisos. Ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué ellos caen en el cuento del tío? Porque eso es lo interesante. Bueno, la cosa es que él cae en esto, dice, chuta, mi papá tuvo un accidente, le dan datos muy concretos de su padre y él agarra su auto y echa especies de la casa. Todo lo que encontró y que le pareció que podía tener valor. Computadores, televisores, relojes, en fin. Y echa todo eso. Para arreglar ahí con la gente del accidente. Arreglar con los carabineros que supuestamente le estaban pidiendo arreglar esto en el momento. Sabemos que los carabineros no piden eso. No, pero él se lo creyó. La cosa es que salió con las cosas y empiezan a darle vuelta por la ciudad, que estaba en la posta central, que estaba en el Barros Luco. En fin, por teléfono lo mandan de un lugar a otro. Exactamente. Ya. Y le piden que no corte. Eso es muy importante. Porque entonces, al mismo tiempo, le llega una llamada a Juan Pablo Padre. Y Juan Pablo Padre recibe una llamada y le dicen, su hijo está secuestrado. Y dicen que, bueno, ahí en general manejaban demasiada información. Claro, eso tiene... Y además de eso, le ponen ruidos grabados como que... Y tú, inconscientemente, crees que es tu persona, o sea, tu familiar. Imagínate, están diciendo está secuestrado, crees que lo estás escuchando. Como lo que le pasó a la Lili de Caso. Que escuchaba voces y ella asumía que eran de su hija. Y además hace tiempo que no se sabía de un caso tan bullado y tan llamativo, entonces quizás la gente también tiende a olvidar. Es decir, bueno, si me pasa, me estará pasando de largo. Pero ¿por qué el papá no llamó a su hijo, por ejemplo? Porque no le decían lo mismo que al hijo, no cortes el teléfono. Entonces los dos andaban con los teléfonos ocupados. Y lo peor, llega el papá a la casa, va a revisar la casa, a ver si está su hijo en su casa. Llega y ve que está todo desordenado. Que estaba la embarrada en la casa. Lo secuestraron. Lo secuestraron. La pregunta es, ¿qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con el resto de la familia? Bueno, yo creo que por eso se empieza a viralizar tan rápido, porque el papá, yo creo que cuando llegó a la casa se comunicó con alguien de la familia que efectivamente dice, secuestraron a nuestro hijo. Entonces, y lo llamaban y él estaba con el teléfono ocupado. Se estaba hablando con los mismos delincuentes. Claro, no cuelgue, porque si cuelga algo peor va a pasar. Y el papá hace algo que tiene harta lógica, de comunicarse con los amigos de la universidad para ver si es que está con los amigos, y son justamente esos amigos, compañeros de universidad, quienes viralizan la imagen. Por ello se empieza a viralizar, porque el papá les avisa si está con ellos. Esto es primera vez que sucede. La gente ya empezaba a decir, hoy estamos en Colombia, hay secuestros, ¿qué está pasando? En México, ¿no es cierto? Y empezaron Ecuador, Perú, estamos más cerca de este problema. Y bueno, lo que dice el fiscal, que lo más fuerte de todo esto, por suerte se dieron cuenta que esto era un cuento del tío en algún momento, ¿no? Carabineros, yo creo que ellos se percataron de la situación, al menos ahora, lo que relatan en las últimas noticias. Salió con las especies en su auto a encontrarse con los carabineros para solucionar el accidente del papá. ¿Y el papá logró sacar plata para ir a pagar el secuestro? No, lo único que se llevaron finalmente estos delincuentes, digamos, es las cosas, las especies que estaban en el auto. Incluso se llevaron el auto porque le habían dicho que lo dejara con las llaves, pero lo dejaron botado el auto. Lo único que querían eran las especies. Eso es lo que llama la atención del fiscal también, que dice que manejaban muchísima información personal, información seguramente también de las cosas que estaban dentro de la casa. Detalles técnicos, horarios, universidades, lugares de trabajo, apodos. Claro, al final, en la noche ya los comentarios, luego de que se sabía que era un doble cuento del tío, la gente se preguntaba cómo un chico universitario, educado, gente educada que de repente tiene más acceso a la información, cae en este tipo de cosas. Y yo me preguntaba, yo decía, igual cuando a uno
en algún momento, yo qué sé, te hablan de que tu familiar cercano está corriendo peligro, yo me imagino que se te olvida todo, se te vuelca todo, se te borra todo, se te borra todo y lo que quieres es solucionar, es como hacerte lo más vulnerable y lo más chiquitito posible. Sin duda. ¿Cierto? Mira, oye, yo entiendo, pero hay que poner ojo en esos detalles. O sea, nadie te va a pedir que dejes un auto botado. Carabineros jamás, y lo han dicho hasta el cansancio, jamás van a pedir especies, jamás van a pedir dinero. Creo que en nuestro país son los menos, donde hay menos corrupción. Sí, absolutamente. En esa institución. Entonces, lo han dicho, hay que tratar de tener la cabeza fría en ese mismo. En términos informáticos de redes sociales, porque también a veces puede haber incluso cuentos del tío simultáneos en la vida concreta y también apoyarse por las redes sociales, por Facebook, hackear clave. ¿No hubo nada de eso? No se sabe, pero lo que sí dijo, mira, exactamente lo que dijo el fiscal Sobarzo, que es el que está llevando el caso, dijo lo siguiente. Deslizó una teoría. Tenían información y antecedentes bastante específicos de la identidad de quienes resultaron engañados, lo que nos hace pensar que efectivamente habían buscado de cierta manera quizá información en las redes sociales, quizá información mirándolos, a los lugares que asiste, alguien que trabajaba, o hackear el joven, digamos, de su cuenta de Facebook, porque es re fácil hackear y sacar una clave y decir, estoy secuestrado, o cualquier cosa que haga más veraz, digamos, la información que estaban diciendo estos hombres, estos villanos que estaban. Vamos a saber seguramente, esto es una investigación por el momento. Oye, quiero sumar un dato farandulero al tema. ¿Qué? Dio tanto el tema de la expansión de esta fotografía, de la viralización, que incluso Valentina Roth desde Miami lo sube a su cuenta. O sea, imagínate, ese era el datito rosa. Valentina Roth sube la foto buscando. Es que era curioso, también muchos se preguntaban, oye, pero ¿quién es este niño? Es conocido, es influyente, ¿quién es? Como para que se arme tanto revuelo, porque si esto pasara de repente en otra comuna, con otra gente, no estaría todo el mundo como pendiente por los grupos de WhatsApp. Oye, ¿vieron que secuestraron? Era como raro, la tensión que había ayer en la tarde era como, yayo. Otro, ahora que... Yayo. Acaba de decir Lanto que era súper fácil, ¿qué? Viralizar la foto. Hackear una, ¿cómo se llama? Una cuenta de Twitter y viralizarla. Es más, uno también se ve tentado a ayudar. Uno siempre quiere ayudar cuando algo está pasando. Claro. Pero siempre hay que chequear 1, 2, 3, 4 y 5 veces antes de meter la mano, de comentar cosas. Así. Oigan, chicos, otra cosa.